pero muy buenos días, Congregación de la Esclavitud a la Libertad. Doy gracias al Señor por permitirme compartir con ustedes este hermoso momento, en este hermoso programa del corazón de Dios a nuestro corazón. Gracias a nuestro Padre Celestial, que es quien nos instruye, quien nos alimenta cada día, como aquel Padre amoroso que se encarga de alimentar a cada uno de sus hijos. Gracias, amados hermanos. Bienvenidos los que se están conectando, muy bienvenido toda la congregación, aquellas personas que son nuevas, que escuchan este programa por primera vez, bienvenidos, el Señor los ama inmensamente y espero que en esta mañana podamos aprender de lo que Dios, de la palabra que el Señor nos trae y que esa palabra sea esa semilla que cae en buena tierra y que pronto dará su fruto, amén. Esta mañana vamos a hablar sobre el templo de Jehová, el templo del Espíritu Santo. Y para dar inicio a esta enseñanza vamos a poner todo en las manos de nuestro Padre Celestial y que sea Él guiándonos y que sea Él instruyendo nuestras vidas como Él desea. Señor buen Dios y Padre Celestial, a ti te doy toda la gloria y la honra, Señor. Yo te pido, Señor, que este mensaje que tú traes esta mañana, Señor, a cada uno de nosotros, de los que estamos escuchando, Señor, de los que estamos en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres diarios, Señor, seas tú, Señor, dándonos la sabiduría, Señor, la inteligencia para entenderlo, Dios. Que no seamos, Señor, simplemente oidores, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Señor, yo te pido en esta mañana, Dios, que seas tú hablándonos, Señor, de tu corazón en nuestro corazón, Padre. Yo declaro grandes bendiciones en este día, Señor. Yo declaro que cada persona que está escuchando, que está conectada, Señor, es, Señor, llena de tu presencia, Señor, llena de tu gloria, Señor. Es llena de tu paz, precioso Dios. Toma control de cada distracción, de cada carga, de cada pensamiento, Dios. Llénanos de tu presencia, de tu paz, de tu gloria, Señor. Usa, Señor, mis palabras, Señor, como ese canal de bendición, Señor, para cada una de las personitas que están aquí, Señor. Bendigo, Señor, a cada familia de la iglesia, Señor, de la esclavitud a la libertad, Señor. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesús a cada persona que se conecta en este momento, Señor, contigo, mi Padre Santo. Te doy a ti toda la gloria, la honra, la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, pueden ponerse cómodos. Aquellos que tienen la oportunidad de tomar apuntes, traigan su lápiz, su papel, su palabra. Y bueno, vamos a estar prestos a lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Como les decía anteriormente, el título de esta enseñanza es Construyendo un templo a Jehová. En 1 Corintios 3:16 les invito a que vayan conmigo a la palabra. Pablo nos indica que somos templo. Nosotros, tú y yo somos templo. Quizás nos preguntamos, ¿y por qué? Ok, entonces hoy vamos a ver cómo es que construimos ese templo al Señor y por qué somos llamados el templo de Dios. En el verso 16 de 1 Corintios 3 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén, aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Eres templo de Dios. Yo soy templo de Dios. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pasa algo sobrenatural y viene el Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros y nos convertimos en ese templo que debemos cuidar, como dice aquí Pablo, en ese templo que debemos disponer para el servicio del Espíritu de Dios. ¿Pero qué es el templo? Entonces vamos a ver la definición de templo. Dice aquí que templo es un edificio sagrado, lugar de culto, lugar de actividades ceremoniales y religiosas. También es el lugar donde se ofrecen
sacrificios y ofrendas. Entonces, bien, vemos que el diccionario nos define el templo como un lugar físico, como una instalación, un edificio sagrado. Pero Pablo nos dice, no, ustedes son el templo. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo vamos a suponer que nosotros somos esa edificación que nos habla aquí la definición? La palabra templo nos refiere a algo físico, pero hoy vamos a aprender que nosotros, como templo del Espíritu Santo, debemos ser construidos, así como se edificó ese edificio, ese templo para ser consagrado a Dios. Nosotros, como templos del Espíritu Santo, también debemos ser edificados, y de aquí nace el nombre de esta enseñanza, construyendo un templo a Jehová. Ahora sabemos que somos un templo, pero ¿cómo lo vamos a construir? Entonces vamos a aprender hoy ciertos pasos que nos muestra la palabra de cómo construir el Espíritu Santo, cómo nosotros nos podemos construir en ese templo para que sea la gloria de Dios alcanzada en cada uno de nosotros. Primero debemos de mirar por qué la necesidad de un templo. En el Antiguo Testamento el Señor nos registra que acompañaba a su pueblo Israel en el desierto. De día era una nube y de noche era una columna de fuego que los guiaba, que iba delante de ellos. La presencia del Señor vivía en el tabernáculo que llevaban todos los israelitas. Este tabernáculo fue construido para que la presencia de Dios estuviera allí, y el Señor, su presencia habitó allí. Luego, ya cuando llegaron a la tierra prometida, que fue su meta, el Señor, su presencia viene al arca del pacto. Es el Shekinah del Señor. Y esta arca del pacto era traída por los reyes y se tenía en carpas, donde estaba la presencia del Señor. Y cuenta la historia que David trae el arca, la recupera y la trae y la instala en una carpa al lado de su palacio. Y allí es donde nace la idea de construir un templo. Esa idea de construir un templo al Señor fue producida en el rey David. Y vamos a ver esta historia, la vamos a leer rápidamente para entender un poco. Esta historia está registrada en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos del 1 al 17. Pacto del Señor con David. Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche, el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel, y nunca les pregunté por qué no me han construido una hermosa casa de cedro. Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí que fueras líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quieras que has ido y destruí a tus enemigos frente a tus propios ojos.
Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no los oprimirán como lo hicieron en el pasado. Cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Amén. Cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré tu reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien le quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó donde estaba David y repitió lo que el Señor le había dicho en la visión. Al Señor le agradó la idea de David. ¿Cuál idea? La de construir un templo. El Señor había vivido en carpas, había vivido en el tabernáculo. Y cuando el rey David dice, voy a construir un templo, al Señor le agrada la idea. Y el Señor le declara al profeta Natán, le dice, dile a mi siervo David que sí, que me agrada esa idea, pero él no construirá el templo, lo hará su hijo. ¿Por qué su hijo? Muchos años David no supo el porqué de esa respuesta, pero aún así no desistió de construir ese templo, de que ese sueño se cumpliera. Más adelante, en Primera de Crónicas, empezamos a ver que esa visión del rey David se empieza a cumplir en su hijo Salomón. Todos aquellos sueños o aquellas visiones que quizás nosotros tuvimos o tenemos y que quizás por X o Y motivo no se cumplirá, se cumplirá con tus hijos. Y es una promesa, si tú instruyes a tus hijos en los caminos del Señor, esa visión, si viene de parte del Señor, se cumplirá en tus hijos. Enséñales a tus hijos la palabra, enséñales a tus hijos esa visión que tienes en el trabajo de la obra del Señor, para que el Señor siga la obra en cada uno de nuestros hijos. Amén. En 1 Crónicas 22, 8 al 10, nos muestra el por qué David no iba a construir el templo. Quiero que me acompañen allí. 1 Crónicas 22, 8 al 10. Y dice, pero el Señor me dijo, tú has matado a muchos hombres en batallas que has peleado. Puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, ¿no serás tú que edifique el templo para honrar mi nombre? He aquí la respuesta. Pero tendrás un hijo, que será un hombre de paz. Le daré paz a sus enemigos, con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón. Y cuando nos ponemos a investigar qué significa Salomón, Salomón viene de una palabra hebrea que es shalom. Y shalom es paz. Es decir, que Salomón significa pacificador. David no iba a construir el templo porque tenía mucha sangre en sus manos. ¿Por qué? Por todas las guerras que había tenido que pasar con su pueblo de Israel. Pero Salomón, el Señor hace ver que iba a ser diferente. La paz iba a seguirlo y por eso le iba a hacer honor a su nombre. Y el Señor empieza a trabajar en esta visión de David con su hijo Salomón, el pacificador. Y empieza Salomón a darnos una luz la palabra en Crónicas,
En Segunda de Crónicas empiezan a ver los 7 primeros capítulos, cuentan qué hizo Salomón para construir el templo. No lo vamos a leer, que es una historia muy larga, les queda de tarea. Es una historia muy hermosa, además de cómo Salomón empieza paso a paso a construirlo, y esos son los pasos que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué debemos hacer para que nuestro templo, que somos nosotros mismos, seamos llenos de la gloria de Dios? En el primer capítulo de Segunda de Crónicas, Salomón pide sabiduría al Señor y el Señor le da la sabiduría, y en el capítulo 2 empieza los preparativos para el templo. Su papá, el rey David, había dejado esa visión para él, y Salomón empieza a construir todo esto basado en lo que David dejó. Además que David dejó también un legado con sus líderes. No solamente habían dejado la idea plasmada, sino también material, mucho oro, muchas ofrendas David había recaudado para la construcción de este templo. Si tú deseas que tu hijo continúe en la presencia del Señor, tienes que llenarlo de los tesoros de Dios, de su palabra, de la alabanza, de cada momento que pasen, darle gloria a Dios delante de ellos. Oren delante de sus hijos, que sus hijos vean el ejemplo, así como quizás David dejó esta visión en Salomón. Salomón continuó con todo lo que su papá quería. Lo primero que hizo para construir ese templo fue preparar el terreno. ¿Cómo uno prepara el terreno? ¿Cómo preparas tu corazón para que sea ese terreno donde se pueda edificar el templo al Señor? Ese terreno quizás de nuestro corazón tiene quizás raíces de amargura, quizás tiene todavía maleza, quizás tiene todavía muchas cosas que debemos cambiar. Debemos ir preparando ese terreno, no solamente el de nosotros, el de nuestros hijos, el de las personas que pone alrededor, nuestro primer ministerio, que es nuestra familia. Empezar a construir ese terreno y a prepararlo con los diversos materiales que tienen. Ese terreno es la disposición del corazón. Cuando tú dispones tu corazón al Señor, cuando uno entrega el corazón al Señor, que es lo que llamamos los cristianos el primer amor, que experimentamos todos cuando hacemos nuestra oración de fe y empezamos a tener un enamoramiento por nuestro Dios, eso es preparar el terreno. Lo segundo que se encargó Salomón fue el mobiliario del templo. Eso lo vemos en el capítulo 4. ¿Para qué el mobiliario? Donde iba a estar el arca del pacto, donde se iban a ofrecer los sacrificios. Cada cosa tenía su lugar, donde se iban a hacer la oración, donde iban a estar los músicos, donde iba a estar todo lo que un templo requería. Nosotros, el segundo paso es preparar nuestro cuerpo, nuestros sacrificios. Empieza a moverse en nosotros un mundo de cosas que no hacíamos. El orar, el cantar alabanzas, el levantar nuestras manos, el decir palabras de cristiano, aleluya, amén, bendiciones, las obras beneficiosas que nosotros hacemos. Eso es preparar el mobiliario para los sacrificios que debemos hacer y ofrecer al Señor. Todo lo que hagamos es ofrenda a nuestro Padre Celestial, y eso es preparar el mobiliario para el templo del Señor. Lo tercero que hizo Salomón fue trasladar el arca al templo. El arca tipifica el Espíritu Santo. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, inmediatamente viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Esa arca es trasladada a nosotros. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, y eso es lo que debemos hacer. El cuarto paso, lo que hizo Salomón fue alabar al Señor. Todo lo que hagamos para el Señor es alabanzas. Cada acción, cada palabra. El ser adorador no significa estar parado en un altar y cantar.
El ser adorador significa que en todo momento, en cada acción, tú estás alabando al Señor. Y eso fue lo que hizo Salomón. Y lo último que hizo fue una oración de dedicación. Dedicó al Señor ese templo. Nosotros debemos dedicarnos al Señor, dar ese tiempo de asistir a la congregación, ese tiempo de oración continua, ese tiempo de ayuno, ese tiempo de lectura de su palabra, porque después de todos estos pasos nos cuenta la palabra que el Señor llenó el templo con su gloria. Cuando entendemos que todo esto se hace para la gloria del Señor, para que el Señor se manifieste en cada uno de nosotros, podemos experimentar todo lo que experimentaron los israelitas. Salomón reconoce la grandeza del Señor y Salomón reconocía que Dios era tan grande. Él tenía una visión quizás un poco más grande que su padre. Decía, ¿cómo puede el Señor? Los cielos cuentan su gloria, viven los cielos no lo pueden contener. ¿Cómo lo va a contener un templo? Mas, sin embargo, al Señor le agradó la idea de que se hiciera un templo para Él. Y vamos a leer Primera de Reyes, nueve, 1 al 3. Dice, así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces el Señor se le apareció por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón, y el Señor le dijo, he oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado en mi corazón. Amén. El Señor dice que iba a vigilar este templo porque era muy preciado. Era un regalo que el hombre había construido para Él. Cuando nosotros decidimos ofrecer nuestro cuerpo, como dice el apóstol Pablo, en sacrificio vivo hacia Dios, al Señor le agrada. Al Señor le agrada y empieza a vernos de una manera diferente y empieza a habitar en nosotros y nos vigila de cerca, está constante con nosotros. La propuesta de David fue agradable al Señor. La realización de Salomón fue agradable al Señor. Todo lo que hagamos para el Señor no es en vano, hermanos. Salomón sabía la grandeza que Dios tenía. Y vamos a ver en Primera de Reyes 8, más atrasito, verso 27, cómo Salomón empieza a razonar en lo que es Dios, en su grandeza. Dice, ¿pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración de tu siervo que te eleva hoy. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho, mi nombre estará allí. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar, que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte, y que tu pueblo Israel, cuando oremos hacia este lugar, sí, óyenos desde el cielo donde tú vives, y cuando nos escuches, perdona. Salomón era muy sabio y fue quizás un hombre reconocido en esa época por su sabiduría y sus riquezas. Él hizo prosperar a Israel en muchas cosas. Y cuando él construye este templo, él razona, pero Dios, ¿cómo es posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte. Pero él sabía
que algo especial iba a pasar en ese templo. No podía contener la presencia del Señor, pero sí iba a ser algo especial y era que el Señor derramara su gloria. Y Él le pide algo muy especial, es que siempre que se hicieran oraciones en ese templo, el Señor las escuchara. Y el Señor le agradó esto. En el versículo 30 dice: óyenos donde tú vives y cuando nos escuches, perdónanos. Que por favor el Señor siempre escuche nuestra oración, y esta petición no solo la debe hacer el rey Salomón por ese templo, nosotros la debemos hacer por nuestro templo. Que el Señor siempre esté con nosotros, que el Señor incline su oído a nuestra oración, que por favor siempre nos escuche. Y el Señor le agradó esto. Cuando hacemos esta comparación del templo en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento, sabemos que Dios, la gloria del Señor, su presencia no se puede contener. Y vamos a ver que el Señor, cuando este templo es terminado y cuando Salomón hace esta oración, esta última oración, cuenta la palabra que Dios dio respuesta y empieza a descender la gloria del Señor. Empieza a descender la gloria de Dios y podemos ver que el Señor estaba allí. Estaba allí con Salomón, estaba allí con todo Israel. Salomón empezó a preparar los sacerdotes, los reyes, los instrumentos para el lugar donde iban a servir. Pero el Señor empieza a moverse de una manera sobrenatural, la cual no hay otra como ella. En Segunda de Crónicas 7, verso del 1 al 3, vamos a ver el resultado de cómo el Señor empieza a moverse en su gloria. Cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas mandadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados rostro a tierra y adoraron y alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. En otras versiones dice: Dios es bueno y para siempre su misericordia. Luego el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios al Señor. Amén. ¿Qué pasa cuando la gloria del Señor y todo esto le agrada a Dios? Cuando el templo está preparado para el Señor y cuando el Señor se agrada de esa obra terminada, desciende su gloria. Salomón sabía que no podía contener toda la presencia de Dios, pero él sabía que había algo especial que Dios tenía preparado para nosotros y era su gloria. Cuando la gloria del Señor cae sobre cada uno de nosotros, podemos ver su gloriosa presencia, podemos sentirlo como fuego. Dice que al orar cayó fuego del cielo, los israelitas lo podían ver fuego descender como la presencia de Dios, y no resistieron, sino que cayeron rostro a tierra. Algo similar vemos cuando llega el Pentecostés a todos los discípulos y cae fuego y se reparten lenguas y son bautizados en el Espíritu. Cuando nuestro templo, este templo que somos nosotros, que eres tú y que soy yo, está preparado, cae fuego, el fuego del Señor, el bautismo en el Espíritu Santo. Y ese bautismo hace que nuestro ser se sienta diferente, que sintamos la gloria del Señor. Cuentan teólogos que en esta ocasión, nunca más se volvió a experimentar la gloria del Señor. Se experimentaba así y se consumían las ofrendas así, pero nunca un suceso tal como este, de que fuera palpable, de que los israelitas pudieran ver, de que el Señor tomara todas las ofrendas
y las consumiera. Y me impacta este momento, y también sé que el Señor quiere, como se movía en el Antiguo Testamento, quiere moverse hoy en día en nosotros. Nosotros somos tu templo. Él quiere ver su gloria sobre cada uno de nosotros, que su gloria se manifieste en ti y en mí, como ese fuego consumidor, como ese fuego abrasador. Recuerdo que cuando fui bautizada, mi abuelo me enseñaba de que muchas personas eran bautizadas en agua y también en espíritu, y podían hablar en lenguas, y mi anhelo era hablar en lenguas. Y cuando fui bautizada, yo esperaba hablar en lenguas y no pasó. Cuando estudié esta palabra dije, algo me faltaba en la construcción de mi templo. Quizás era esa dedicación, quizás era algo pequeñito que le faltaba para no ser bautizada en el Espíritu. Más adelante lo fui, pero fue cuando tuve preparado ese templo. Hoy le invito a que prepare el templo del Señor para que su gloria sea manifestada en tu presencia, en tu cuerpo, en tu espíritu, que seas tú experimentando ese fuego abrasador, porque cuando uno llega a los pies de Cristo, experimenta ese primer amor, es espectacular, y luego viene el suceso del bautismo en fuego en el Espíritu Santo, y este es también un suceso espectacular, y vienen cosas sobrenaturales que quizás en el momento no entendemos, pero que el Señor nos quiere abrir y nos quiere enseñar hoy de que todavía podemos experimentar su gloria, experimentar su poder, experimentar cómo es Él. Y cuando todo el templo terminó, cuando Salomón entregó en oración el templo a Jehová, y Jehová descendió y Jehová lo llenó de su gloria, y todo el pueblo entendió que ese lugar era agradable al Señor, desde allí todos oraban en dirección al templo. ¿Por qué? Porque el Salomón decía, cuando oren mirando este templo, cuando oren dentro del templo, tú los oirás, y el Señor cumplió su palabra. Y los israelitas siempre estaban haciendo estas oraciones dirigidas hacia ese templo desde ese momento. ¿Quieres que tu templo sea lleno de la gloria de Dios? ¿Quieres que tú sientas ese fuego como en el Pentecostés, y que hables lenguas, y que seas consagrado al Señor? Construye ese templo. Que ese templo sea agradable al Señor, que glorifiquemos a Dios. No debemos negar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No debemos negar que la gloria del Señor se quiere manifestar en ti y en mí. Vamos para terminar, a ir a Primera de Crónicas 16. y 29. Dice: oh naciones del mundo, reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle al Señor toda la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en su presencia. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Aleluya. Con esta palabra terminamos. Oh naciones. ¿Quiénes son las naciones del mundo? Todas las familias de la tierra. Oh naciones de la esclavitud a la libertad. Reconozcan al Señor, que es fuerte y glorioso. Denle a Él la gloria que se merece. Lleven ofrendas y entren en su presencia. Adoren al Señor en todo su esplendor. Gócense delante de la presencia del Señor. Adórenlo con todo su corazón. Experimenten con Él cosas sobrenaturales, porque el Señor dice que Él tiene para nosotros cosas grandes y ocultas que el mundo no conoce. Si escudriñamos su palabra, si estamos con Él, si estamos construyendo este templo, lo estamos cuidando. Y les invito a que no descuiden el templo del Señor, a que continúen. Ánimo,
La vida cristiana quizás no sea fácil, pero no es imposible. Es lo más hermoso que podamos haber recibido, es a Cristo en nuestro corazón. Desde ahí nuestra vida se parte en dos y desde ahí empezamos a experimentar cosas diferentes, porque este cuerpo que vemos cada uno frente al espejo es el templo del Espíritu Santo. Y bueno, amados hermanos, les invito a que me acompañen en una oración corta. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo de aprendizaje. Muchas gracias, porque sé que el Señor tiene todo bajo control y la palabra nunca llega vacía, porque sé que hay buena tierra y porque sé que pronto veremos frutos buenos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vamos a estar orando en este último momento. Disponga su mente, su corazón y pídale al Señor que le dé sabiduría para construir el templo lo mejor como Él desea. Señor buen Dios, te doy gracias. Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos das el día de hoy. Gracias, Dios, porque tu palabra nunca llega vacía, Señor. Gracias, mi buen Dios, porque reconozco tu grandeza, Señor, tu poder, tu gloria. Hoy yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a cuidar este templo que nos has dado. Que nos ayudes, Señor, a cuidarnos, Señor, en santidad, Padre, para que tu gloria sea manifestada en cada uno de nosotros, Señor. Hoy yo te pido, Dios, que nos ayudes, Señor, en todas las decisiones, Señor, que debamos tomar, Señor, en nuestras vidas, Padre. Hoy yo oro, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, reunidos, escuchando tu palabra, Señor. Yo te pido que quites toda carga, Señor, toda opresión. Yo te pido que traigas paz, Señor, y que nos ayudes a ser esos pacificadores, Señor, como Salomón, para poder construir un templo conforme a tu voluntad, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú fluyendo, Señor, que seas tú, Señor, derramando tu gloria, Señor, sobre la congregación, tu gloria sobre cada hermano que escucha, Señor, tu gloria sobre todos los que estamos aquí. Te anhelamos, Señor, te anhelamos, Espíritu Santo. Te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control, Señor, que seas tú guiándonos, Padre, que seas tú preparando nuestro terreno, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, a hacer esos sacrificios vivos, Señor, para que tu gloria se manifieste en cada uno de nosotros. Aleluya, cuánto te amamos, Dios, te glorificamos, bendito Jesús, santo eres mi bendito Jesús, cuánto te alabo, Señor, cuánto te alabo, mi buen Dios. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo. Al Señor sea la gloria, la honra y la alabanza. Y les pido que no se desconecten, que continúen en la presencia del Señor. Quizás esta enseñanza ha acabado, pero sé que el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Él está cuidándonos. En cada momento nos está alimentando, en cada momento nos está instruyendo con las alboradas, con el programa del corazón de Dios a nuestro corazón, con cada servicio. Y los bendigo en el nombre del Señor. Un fuerte abrazo. Amén y amén.